Es una muy buena pregunta. Para mí lo que tienes que hacer, sí o sí, para poder dar un salto cuántico o pasar al siguiente nivel en tu área espiritual, y cuidado, que de repente digo espiritual y la gente que aquí es pragmática sale corriendo porque quería finanzas, inversiones, economía y profesional. Si tú expandes tu autoconcepto, si tú aprendes a desapegarte, si tú te desidentificas de aquello que es externo a ti, que eso es trabajar al área espiritual, tus finanzas, tus relaciones y tu área personal y profesional crecen al instante. Mis mayores progresos económicos o profesionales han sido cuando he trabajado mi área espiritual y he elevado mi nivel de conciencia y mi autoconcepto. Entonces, volviendo al origen, ¿cómo resumirías en un concepto el hecho de dar el siguiente salto cuántico a nivel espiritual, por consecuencia en todo lo demás? Una cosa, y es aprende a comprender los mecanismos y funcionamiento del ego. Yo lo llamo los tentáculos del ego. El ego, según mi perspectiva, o sea, al final esto según mi percepción, el ego tiene 6 tentáculos, 6 mecanismos que siempre están operando. Al final los 6 son lo mismo, pero familiarizarnos con ellos nos ayuda a comprender mucho más aquello con lo que nos identificamos, esos posicionamientos inconscientes que nos hacen sufrir, y de una u otra forma solamente el hecho de comprender estos mecanismos ya te hace ser más consciente, y te prometo que es instantáneo. El cambio ocurre de forma automática, es como que empiezas a vibrar mucho más en abundancia, en prosperidad, llegan personas distintas a tu vida y bueno, vamos a ir a ello. Los 6 mecanismos que utiliza el ego. El primero es el olvido. El ego es la creencia basada en la separación que ha tomado forma. Entonces, es esa creencia que hace que nos veamos como personas separadas, especiales, distintas, ¿no? Eso es el mecanismo del olvido que el ego utiliza para perpetuarse. Entonces, siempre que estás experimentando un conflicto es porque has olvidado quién eres o has olvidado cuál es tu poder creador. Por eso una persona que ha olvidado quién es requiere buscar cosas fuera o generar, conseguir cosas, lograr cosas para volverse a sentir completa. Es la búsqueda constante de esas personas que quieren llenarse del mundo externo para sentirse felices y completos. Eso es porque el mecanismo del ego del olvido está interactuando. Cuando tú en vez de poner el foco fuera lo colocas dentro y conectas con tu poder creador, entonces recuerdas tu poder creador, y cuando no olvidas sino que recuerdas quién eres, pues por supuesto la magia aparece. Otro de los mecanismos es el mecanismo de la negatividad. El ego se alimenta de la negatividad de una forma increíble, es más, obtiene placer de la negatividad. Por eso todos en el fondo nos encanta a veces ser un poco víctimas, juzgar a otros, criticar así por debajito. El ego obtiene un montón de placer de la negatividad. Entonces, ser capaz de saber que la negatividad es uno de los mecanismos del ego nos ayuda a identificar cuando nos estamos colocando en un formato víctima, hablándonos mal a nosotros mismos, culpando a otros, juzgando, criticando. Estamos en un formato negativo y ahí lo único que tenemos que hacer es comprenderlo y pasar de la negatividad a la aceptación, la comprensión y el perdón. Otro de los mecanismos o tentáculos del ego es la identificación con lo externo. Para mantener su creencia en el olvido, que es la principal de todas, para mantener su mecanismo del olvido activo, el ego siempre hace que te identifiques con aquello que tú no eres. Entonces te identificas con lo externo. Recordemos que lo externo es una proyección de lo que creemos que somos. Entonces, como hemos olvidado quiénes somos y buscamos fuera algo que nos complete, entonces usamos completamente el identificarnos con lo que tenemos. Me identifico con las relaciones que tengo, me identifico con cuántos ceros o dígitos tengo en la cuenta bancaria, me identifico con mis logros y con mis metas, y me identifico con las etiquetas. Hay una frase muy buena que dice es que tú en realidad no ves las cosas como son. Simplemente lo que haces es leer las etiquetas colectivas, culturales, inconscientes que hay pegadas sobre las cosas y las personas. Te recuerda que otro de los mecanismos del ego es el identificarse con lo externo para mantener la ilusión de que necesitas algo externo para poder sentirte completo. Siguiente, otro de los mecanismos del ego es el miedo a perder. Cuando tú has olvidado quién eres y constantemente obtienes placer de la negatividad y te identificas con lo externo, obviamente ocurre un miedo, y es a perder eso que me hace falta para poder ser feliz y sentirme completo. Entonces, si yo voy a ir por ahí consiguiendo metas y objetivos para sentirme bien, porque si no, no sé cómo sentirme en paz, y hay una posibilidad de que nunca obtenga eso, aparece el miedo a perder. El miedo a perder mis ahorros, el miedo a perder mis amistades, el miedo a perder la etiqueta, el quién creo que soy, el miedo a perder eso que me resulta familiar, y por supuesto el miedo a perder genera una cosa que es un submecanismo del ego, que es el apego. Generamos apego a aquello que creemos que tiene el poder de hacernos felices. No se nos olvida, por eso estamos el ego, el mecanismo del olvido, se nos olvida que al final lo único que necesitamos para ser felices es recordar nuestro poder creador. Cuando le damos poder a algo externo, o sea, por ejemplo, si yo me voy a poner, imagínate que esto es un teléfono que vale 1 millón de euros. Entonces yo sé que tener este teléfono, que es un bien que vale 1 millón de euros, me da cierta seguridad. Como existe la posibilidad de que no lo tenga, entonces ocurre un miedo a perder, y el hecho de guardarlo y de protegerlo hace que yo me sienta seguro. Esto lo que hace es que le da un poder
a este símbolo. Esto se convierte en un ídolo. Esta cosa que vale 1.000.000 de euros, como si fuese un lingote de oro, tiene un simbolismo y se convierte en un ídolo, el cual hace que yo obtenga más poder por el hecho de tenerlo. Y esto lo que hace al final es colocarte en una eterna búsqueda, en una carrera de la rata emocional o inconsciente, en la cual necesitas cosas para incrementar tu valor. Tú podrías jugar al juego de tener algo que vale 1.000.000 de dólares sin identificarte con ello y sin tener miedo a perderlo. Cuando tú erradicas el miedo a perder algo, disfrutas mucho más de ello y te entregas al 100%, porque la mayoría de personas parecen como si fuese un Lamborghini con el freno de mano echado, porque tienen miedo a perder todo aquello que han construido. Por eso no se dan el permiso, por eso no se abren, por eso viven en lucha. Como se perciben o se piensan a ellos mismos como inseguros o incompletos, el mundo que ven es un mundo inseguro, incompleto. Imagínate qué pasaría si todas las personas del mundo cambiasen su percepción y su proyección con respecto a quiénes son y por consecuencia con respecto al mundo. Pues que el mundo sería un lugar seguro porque todos proyectaríamos eso. Cuantas más personas como tú y como yo nos acostumbremos a conectar con nuestro poder creador, identificar los mecanismos del ego y dejar de identificarnos con lo que tenemos para que así incremente nuestro valor, y en vez de eso comprendamos que nuestro valor intrínseco al 100% ya está dentro de nosotros, pues obviamente más potenciaremos o más ayudaremos a la conciencia colectiva a elevarse, que al final es el trabajo. Otro de los mecanismos del ego, los dos últimos, son la proyección y la culpabilidad. Ya sabes, como tienes miedo a perder, entonces eso que crees acerca de ti lo proyectas en el mundo. Por eso siempre decimos que lo que estás viendo solamente es un reflejo de tu nivel de conciencia, porque el mecanismo que utiliza el ego para perpetuarse a sí mismo es la proyección. Y el otro es el mecanismo de la culpabilidad. Como somos seres humanos incompletos, o así nos percibimos, por eso buscamos fuera cosas que nos hagan sentir completos, porque recuerda que hemos olvidado quiénes somos, entonces cuando no somos perfectos o cuando no somos completos, nos sentimos culpables por no haber hecho eso que teníamos que hacer para poder ser más completos. Entonces, al ego le encanta la culpabilidad. Cuando cometemos de repente algo, cometemos un acto que va en contra de nuestros valores, o cuando no cumplimos la palabra, o cuando no somos perfectos, generamos un montón de culpa. Cuando no nos damos el permiso de hacer algo por miedo, generamos un montón de culpa. Y siempre hay un montón de culpa que debe de disolverse a través del perdón y una profunda comprensión. Fíjate, solamente el hecho de conocer estos 6 mecanismos: olvido, negatividad, identificación con lo externo, miedo a perder, proyección y culpabilidad, solamente el hecho de conocerlos ya incrementa tu nivel de conciencia. Por consecuencia, cuando vayan a interactuar de nuevo, vayan a activarse, vas a ser consciente más rápido y ya en la toma de conciencia se encuentra la transformación. O sea, no es que tomes conciencia y llegue la transformación, es que la toma de conciencia es la transformación. Espero, bro, que te haya servido. Lo comparto con todo el amor. Repito, no tengo la razón. Esto no es verdad. Es lo que a mí me ha funcionado, es lo que a mí me hace sentirme en paz, sentir que estoy en éxtasis, jugar al juego, dejar de sufrir, dejar de tener ansiedad, frustración. ¿Y si esto no me sale? ¿Y si soy insuficiente? ¿Y si mañana pierdo esto? Entonces, este juego constante de darle tu poder al mundo externo, mecanismo, proyección, miedo a perder, identificación con lo externo, olvido, negatividad, culpabilidad del ego, es un juego. O sea, al final es como soltemos eso y comprendamos que todo lo que estamos viviendo y experimentando es lo que tenemos que experimentar para seguir elevando nuestro nivel de conciencia. La vida sirve a un propósito y todo lo que ocurre está al servicio de un bien mayor o sirve a un bien mayor. Entonces, interprétalo así y juega al juego. Pues obviamente habrá momentos que es difícil, hay veces que es difícil que te llegue la muerte de un familiar, o que te llegue una quiebra económica, o que te llegue un momento difícil en tu vida y digas, sí, claro, tómatelo positivo. Pues no, hostia, pues va a llegar la rabia, va a llegar el miedo, va a llegar el llanto, va a llegar la tristeza. Obsérvalos, permite que esas emociones estén en ese espacio infinito, rico en potencial que eres tú, y obsérvalos sin juzgarlos. Cuando tú recibes a la tristeza, a la rabia, al odio o al enfado como un invitado que simplemente pasa y se va, y aprendes a observarlo sin identificarte con ello, ahí está el juego, y ahí es cuando tú aprendes de verdad a trascenderlo y utilizas esa energía que tiene esa emoción a tu favor. ¿Ves? De nuevo es cuando tú te identificas con las emociones, te identificas con algo externo, porque tú no eres tus emociones, las dispara el nivel de conciencia en el que te encuentras, igual que los pensamientos, pues ahí pierdes, digamos, como que joder, como que sueltas un peso o una carga enorme. No te quiero aburrir mucho más con esto. Entrégate al proceso, comprende los mecanismos del ego, eleva tu nivel de conciencia, eso va a provocar un salto cuántico a nivel espiritual y eso va a provocar que todas las áreas de tu vida se exponencian hacia el máximo nivel. Esta es la mejor clase de marketing que te pueden dar en toda la vida. Marketing, sí, porque si potencias uno, potencias la otra, es una consecuencia inevitable. Cuidaros mucho, familia. Gracias.